ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que no habrá salvoconductos en las 9 provincias y los 4 cantones que entrarán en toque de queda desde el 3 al 18 de mayo. El gobierno analiza extender las compensaciones a los transportistas hasta por 2 meses tras quejas por el alza del diésel. Los gremios de la carga pesada y de los pescadores también piden ayuda estatal. En Cotopaxi, centenares de taxistas protagonizan una movilización masiva para exigir seguridad. Ocurre pocos días después de un ataque armado contra un dirigente del gremio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, eliminó un post de redes sociales en el que había un video en contra del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Ese video había sido manipulado con inteligencia artificial. Se acerca el vencimiento del alto al fuego en Irán y aún no se concreta un acuerdo de largo plazo para una paz definitiva. Esta tarde inicia la fecha 10 del campeonato ecuatoriano. Emelec busca salir de la mala racha. Barcelona presenta una baja sensible, mientras que Liga de Quito y Aucas jugarán el superclásico capitalino. La vida que yo me merezco, la vida que me merezco. Marcela Ruete, actriz con más de 20 años de trayectoria, se ha ganado un espacio en el corazón del público. Su personaje, La Cococha, pone su toque de humor en El Cholito Forever. Las noticias en Televistazo, con Pedro Jiménez y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este martes 21 de abril aún no se publica el decreto que pondrá en vigencia el toque de queda en 9 provincias y 4 cantones del país, Pedro. Así es, ¿qué tal, Estefe, amigos? Bienvenidos. Sin embargo, el gobierno ya justifica la medida, señalando que para esa fecha tendrán objetivos importantes, identificados, y recuerda que el primer toque de queda del año logró reducir la criminalidad. Toque de queda, política o seguridad. Esta mañana, en una entrevista radial, el ministro del Interior, John Reinberg, justificó el toque de queda anunciado por el presidente Daniel Noboa y dijo que tienen identificados a los objetivos a capturar que fueron previamente expuestos al mandatario. Fabiola Santana con los detalles de esa entrevista. El gobierno aún no publica el decreto con el que se pondrá en vigencia el toque de queda entre el 3 y el 18 de mayo en 9 provincias y 4 cantones del país, en horarios de 23 a 5 horas. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reinberg, respondió en una entrevista radial a algunas dudas, como si existieran excepciones en la movilidad durante ese horario para no romper la cadena productiva. Siempre van a pedir la excepción. Al principio el toque de queda anterior fue exactamente lo mismo. En la mitad del proceso, lo mismo, pero ya menos. Y al final del proceso, apoyamos el trabajo que hicieron. Son excelentes resultados que el país logró obtener. Los sectores deben estar de la mano de lo que estamos haciendo, porque son esfuerzos no solamente para ellos, son esfuerzos para todos. Aclaró que en esta ocasión Pichincha estará incluida en el toque de queda para dar de baja a delincuentes que están operando en algunos sectores de la provincia. No puedo permitir que esta economía criminal siga avanzando, porque si no voy a tener un problema futuro en Pichincha, voy a tener un problema futuro en Quito, y eso es algo que no lo vamos a permitir. El ministro asegura que llegarán a esa fecha con objetivos importantes identificados y expuestos previamente al presidente de la República. Porque ya toque de queda es llegar directamente a operar. No es que en ese momento recién nos preparamos, entramos a ver qué vamos a hacer, sino es netamente ya a operar, a destruir lo que nos hemos propuesto que debemos destruir, a incautar, a detener, etcétera. Cual sea el objetivo ya es directo y por eso es resultado diario. Reinberg es optimista y evaluó positivamente el primer toque de queda de este año, durante el que, según él, fueron capturados todos los objetivos. No dio cifras, pero dijo que la reducción de los valores de criminalidad superan el 40% y marzo ya va con 24% menos crímenes.
Gremios de restaurantes, bares y discotecas solicitan al gobierno no adoptar la medida de toque de queda en 9 provincias. Aseguran que sufrirán fuertes pérdidas económicas, sobre todo en un mes con dinamismo comercial. Las afectaciones podrían llegar hasta el 40%. Ante el anuncio de los nuevos toques de queda durante la noche y la madrugada para 9 provincias y 4 cantones, los gremios de restaurantes pidieron al gobierno revisar esta decisión. Indican que de implementarse se afectará la actividad comercial. La Confederación de Restaurantes del Ecuador, COREC, dijo que el impacto será entre un 30 y 40% de las ventas y toma en cuenta lo ocurrido en anteriores toques de queda donde se afecta la actividad nocturna. Eso ha determinado que el primer trimestre del año 2026 sea un trimestre bastante bajo en ventas para el sector en general. El toque de queda, según el presidente, se implementará desde el 3 hasta el 18 de mayo, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vivero habla de cancelaciones en mayo, un mes que se dinamizaba por días festivos. Un mes de primeras comuniones, un mes de matrimonios, un mes de eventos por el Día de la Madre, 8 conciertos del día previo que se hacen en las noches, restaurantes con los nuestros esperando que esa gente que sale del concierto vaya a nuestros restaurantes y demás. Evidentemente no sabemos el efecto aún que esto va a ir teniendo. Gremios de bares, discotecas y otros negocios de vida nocturna se sumaron a la petición para que el gobierno dé marcha atrás. En este nuevo toque de queda está incluida Pichincha. Los gremios locales rechazan la medida y dicen que limitar los horarios nocturnos equivale a restringir el derecho a producir. Otro gremio, la Cámara de Turismo del Ecuador, respalda la medida, pero pide al régimen que se hagan excepciones. Tenemos que pedir reuniones con las autoridades a ver cómo se va a manejar el tema logístico, si van a haber salvoconductos o no va a haber salvoconductos. Indica que las restricciones son necesarias para frenar extorsiones que se dan en las noches a los negocios y afirma que en la última medida similar que se dio en marzo, en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo, la afectación al sector hotelero fue del 10%. La designación del nuevo ministro de Salud sigue generando más preguntas que respuestas. Cuestionamientos, falta de oficialización, dudas desde el propio gobierno marcan este nombramiento, como lo explica ahora Carla Delgado. La designación de Jaime Bernabé Erazo como ministro de Salud sigue generando polémica y también confusión dentro del propio Ejecutivo. El lunes la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, dejó más dudas que certezas al referirse a los cuestionamientos sobre el nuevo funcionario. Hay que diferenciar entre designación y posesión. El presidente designó, nombró a la persona, todavía no está el decreto, todavía él todavía no ha entregado los documentos y en el momento en que él vaya a entregar los documentos se verificará si cumple con todos los procesos. Hasta la 1 de la tarde de este martes, en la página oficial de decretos de la presidencia, aún no constaba su formalización en el cargo. La designación de Jaime Bernabé Erazo ha sido cuestionada tras conocerse que mantenía un impedimento para ejercer cargos públicos, el mismo que fue eliminado luego de recibir una ola de críticas. A esto se suma una denuncia en 2022 como sospechoso de homicidio culposo por presunta mala práctica médica. El propio ministro defendió su trayectoria al ser consultado por Televistazo, asegurando que su vida profesional es muy limpia. También se cuestiona su breve paso por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el 2024, donde permaneció apenas 27 días. Mercy Maldonado, ex vocal alterna de los asegurados, dice que se abstuvo de votar a favor de su designación como director del IES y explica las razones. Si nosotros podemos revisar lo que nos dicen las normas de control de las entidades del sistema de seguridad social de la Superintendencia de Bancos, no debemos tener conflictos de intereses. Y ayer la sorpresa, que el señor va de ministro de Salud. Según registros, Bernabé Erazo mantiene vinculación accionaria en empresas del sector de la salud, entre ellas un hospital en Guayaquil. Petro. ¿Fue error o jugada? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un video manipulado con inteligencia artificial contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Tuvo que retirarlo de la red social X luego de que una cadena internacional de televisión desmintiera la veracidad de esa grabación. Patricio Díaz nos informa.
La pugna entre los presidentes de Colombia y Ecuador llegó a su punto más crítico. El mandatario colombiano Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un video contra el presidente Noboa que resultó ser manipulado por inteligencia artificial. La alerta en Ecuador la dio Lupa Media, organización que promueve la verificación de información. Solo observando el video identificaron, por ejemplo, que el nombre no coincide con la cadena que supuestamente lo emitió, Telemundo. Este video empezó a surgir en marzo de 2026. Esa fue la primera vez que nosotros le rastreamos y le publicamos la verificación. Y entonces lo que ocurre ayer es que vuelve a surgir esta desinformación, porque un componente de la desinformación es que es reciclada. Muchas veces es algo que ya ha circulado antes. La propia cadena tuiteó: señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Y en su página web publicaron una nota añadiendo: ese reporte de Noticias Telemundo nunca existió. El video manipula una transmisión auténtica del 23 de marzo en la que no se mencionó a Daniel Noboa ni al negro Willy. Gustavo Petro eliminó el tuit y no se ha referido a él. Todas las personas que tienen ese grado de influencia tienen la responsabilidad de ser mucho más precavidos con su contenido, ¿no? Y hay un desconocimiento en entender cuán grave es la desinformación. Estamos hablando de una de las principales amenazas globales. Según el medio colombiano, la FM, la Casa de Nariño, sede del gobierno, habría señalado que la cuenta de X del jefe de Estado es personal y no constituye un canal oficial del gobierno. El presidente Daniel Noboa no se ha referido aún a esta publicación del mandatario colombiano. Vamos a una pausa y al regresar a la ola de calor que soporta la mayor parte del país se suman los efectos de una tormenta solar que ocurre cada 11 años en el espacio. Ya le contamos. 2 sismos se reportaron en las últimas horas en el país. El primero se registró a eso de las 9 de la noche de ayer, a más de 13 kilómetros en Cotacachi, en Imbabura, y tuvo una magnitud de 5,2 grados, a una profundidad de 121 kilómetros. El segundo temblor, de magnitud 2,8, se reportó a las 4 de la madrugada de hoy en Echeandía, provincia de Bolívar. Su profundidad se registró a 99 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico. 4 horas de lluvia bastaron para dejar sin paso a un tramo clave en Orellana. La vía Coca-Auca colapsó en 2 puntos. Hay vehículos varados y más de 13.000 personas que han quedado incomunicadas. Elizabeth Quesada nos informa. 4 horas de lluvias intensas bastaron para afectar la vía Coca-Auca en la provincia de Orellana. 2 tramos colapsaron por el desbordamiento de ríos y deslaves. En el kilómetro 32, el agua cubrió al menos medio kilómetro de carretera. Más adelante, en el kilómetro 36, colapsó una alcantarilla y parte de un puente se abrió. Según los conductores, hay más de 20 derrumbes a lo largo de la vía, lo que deja incomunicadas a unas 13.000 personas de las parroquias Inés Arango y Dayuma. La emergencia mantiene atrapados a unos 200 vehículos, entre ellos tanqueros y camiones que transportan insumos para la industria petrolera. Esta ruta es clave porque conecta con 10 bloques petroleros de Orellana. Estoy aquí desde el mediodía y muchos transportistas se han vuelto de aquí ya, por lo que no pueden pasar en viceversa del lado de allá o del lado de acá. Además, en la parroquia de Dayuma, 8 viviendas y un gimnasio resultaron afectados, con daños en paredes y enseres. Las lluvias también provocaron la caída de árboles y postes eléctricos, lo que interrumpió el servicio de energía durante 10 horas. Tenemos pérdidas de electrodomésticos, como son cocinas, neveras, congeladores. Las pérdidas, si yo me pongo a hacer cuentas, serían una cosa de 15 a 20 mil dólares. Por lo pronto, la Junta Parroquial de Dayuma movilizó maquinaria para intentar habilitar un carril de la vía Coca-Auca. Hemos tomado las acciones inmediatas de poner el equipo caminero con excavadora, gallineta, a evacuar los diferentes deslizamientos de tierra que tenemos en la vía Coca-Dayuma. De forma preliminar, se estima que la vía pueda ser rehabilitada desde este miércoles.
El gobierno analiza extender las compensaciones a los transportistas hasta por 2 meses tras las quejas por el alza del diésel. El gremio de carga pesada también está inconforme y tiene previsto enviar hoy una carta al presidente Daniel Noboa. Además, pescadores se reunirán con la ministra de Gobierno este miércoles, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Desde septiembre de 2025, los transportistas intra e interprovinciales han recibido una transferencia mensual del gobierno para compensar el impacto que generó el alza del diésel. Pero ese beneficio terminó este mes y coincide con un clima de inconformidad, porque el precio sigue subiendo e incide en los costos operativos del gremio. Ahora el gobierno analiza extender la compensación hasta por 2 meses más, según declaraciones públicas de la ministra de Gobierno, Natalie Morillo. Pero aún no hay un decreto oficial. Además, el ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que hay diálogo constante. Estamos trabajando en la tercera placa, estamos trabajando en zonas de descanso, todos los compromisos a los que llevamos con ellos. Lo que no menciona Luque es una posible revisión de las tarifas, ni tampoco un freno al alza del precio del diésel. Algo que sí preocupa el transporte de carga pesada, o al menos a una parte de ellos, ya que la Federación de Transporte Pesado, FENATRAPE, es más cauta, pero la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado mandó este martes una carta al presidente Daniel Noboa con varios pedidos, porque dicen que sus costos se triplicaron y esperan una respuesta esta misma semana. La paralización al incremento, la focalización del combustible, un ajuste dinámico a las tarifas. Los transportistas no estamos en condiciones de paralizar, pero tampoco el gobierno nacional nos está garantizando condiciones de poder seguir trabajando y de poder seguir estableciendo nuestra mecánica de trabajo. El transporte pesado no recibe compensación, pero la ministra Morillo aseguró que el último domingo hubo una reunión para buscar alternativas. Y quienes también esperan ayuda son los pescadores. Ya ellos protestaron la semana anterior en Guayaquil, porque igualmente se sienten afectados. Sus dirigentes anunciaron a este noticiero que mantendrán este miércoles una reunión en Quito con la ministra Natalie Morillo. Desde septiembre a la fecha, el gobierno ha entregado 177.5 millones de dólares en compensaciones para 57.000 transportistas. Más adelante en Televistazo revelan detalles del responsable del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, que dejó una turista canadiense fallecida y 13 personas heridas. El aumento de la delincuencia empujó al gremio de taxistas en Cotopaxi a una movilización masiva. Cientos de conductores y unidades se concentraron en 3 sectores de Latacunga para exigir respuestas tras el ataque armado contra uno de sus dirigentes y denunciar que a diario enfrentan robos, extorsiones y otros delitos. Sandy Espinosa con los detalles. El reclamo por seguridad sacó a las calles al gremio del taxismo en Cotopaxi. La protesta se organizó este martes desde 2 frentes en Latacunga. Alrededor de 600 choferes se concentraron en el sector El Salto en el norte, con camisetas blancas, globos y carteles. Mientras en el sur, unas 100 unidades avanzaron con consignas escritas en sus parabrisas. Ambos grupos se dirigieron hacia el centro de la ciudad y se concentraron afuera de la gobernación. Aseguran que la indignación creció tras el ataque ocurrido el pasado miércoles contra Braulio Galarza, presidente de la Unión de Taxistas Provincial. 2 hombres en moto le dispararon 4 veces afuera de su vivienda. Actualmente permanece en un hospital de Quito en estado crítico. Los responsables aún no han sido identificados. Hoy, el gremio no solo exige que el caso se aclare, sino también respuestas frente a una inseguridad que, según afirman, marca su trabajo diario. Hemos sido objeto de robo de las unidades del taxismo en general aquí en la ciudad de Latacunga. Como ciudadanos afectados no ponemos una denuncia respectiva y también si la ponemos lamentablemente es muy onerosa, es muy compleja la justicia. Según la Federación, el 70% de los 2.300 taxis de la provincia no cuenta con botones de pánico ni cámaras de seguridad, en un contexto marcado por los asaltos. El gremio está cansado de la extorsión, el vacunatorio, la criminalidad, el deshuesamiento de las herramientas de trabajo. Es importante que el señor gobernador interceda ante el gobierno nacional para la reposición de los kits de transporte seguro. El centro de Latacunga permaneció cerrado durante 3 horas. Cerca del mediodía, las unidades se retiraron y retomaron sus actividades en medio de la incertidumbre.
Esta mañana un guía penitenciario fue asesinado frente a la cárcel de Bahía de Caracas en Manabí. Según información preliminar, la víctima estaba llegando al reclusorio cuando los criminales le dispararon al menos 5 veces desde una camioneta. El fallecido fue identificado como Cristian Vaca, de 31 años. Faltan pocas horas para el vencimiento del alto al fuego en Irán y aún no se concreta un acuerdo de largo plazo entre la República Islámica y Estados Unidos. El riesgo de una nueva escalada militar aumenta e Irán insiste en que no negociará bajo presiones o ultimátums. El alto al fuego de 2 semanas, vigente desde el 8 de abril, vence este miércoles. La tregua no ha servido para reanudar el flujo habitual de barcos petroleros y mercantes por el estrecho de Hormuz. Irán quiere el control de esa ruta marítima y Estados Unidos presiona con un bloqueo naval. Las conversaciones del domingo concluyeron sin acuerdos y una posible nueva ronda desde hoy en Pakistán tampoco está confirmada. Irán dice que desconfía porque ya en 2 ocasiones Estados Unidos lanzó ataques durante procesos de negociación. Estados Unidos asegura que más les vale sentarse y llegar a un acuerdo. Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las autoridades iraníes que liberen a 8 mujeres presas y condenadas a morir en la horca. Dijo que sería un buen comienzo antes de los diálogos. Las identidades de estas mujeres no han sido confirmadas, pero al menos una fue detenida durante las violentas protestas contra el régimen islámico. Una revuelta que entre diciembre y enero dejó miles de muertos y a cuyos protagonistas el gobierno acusó de terrorismo. Irán no ha respondido y Trump señala que no quiere extender la tregua. Turistas en Guatemala captaron imágenes impactantes del momento de una erupción del volcán Santiaguito. Los excursionistas subían la montaña cuando comenzó a lanzar humo y piedras. El ascenso está prohibido desde hace mucho tiempo y este incidente pone bajo la lupa el turismo de riesgo y la influencia de las redes sociales que promueven experiencias extremas y peligrosas. Uy, todavía está ahí. Imágenes viralizadas en redes sociales muestran a un grupo de excursionistas huyendo tras una nueva explosión del volcán Santiaguito, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala. ¿Dónde estamos? Los visitantes se encontraban en una zona de alto riesgo, cerca del cráter, expuestos a la expulsión de rocas y emisiones de ceniza. En el video se puede ver que corren mientras el material volcánico cae a su alrededor. Aunque el desenlace pudo ser fatal, no se reportaron heridos. El volcán Santiaguito es considerado uno de los más activos y peligrosos del país, con restricción permanente. Llegando al campamento. Sin embargo, muchos ignoran las advertencias buscando adrenalina, a menudo incentivado por influencers que se jactan de haber captado imágenes impresionantes o por guías informales que lucran con el peligro. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres y el Instituto Guatemalteco de Turismo han reiterado que el ingreso a esta área está prohibido. Autoridades mexicanas identificaron al autor del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán. Julio César Jasso Ramírez irrumpió en la zona, asesinó a una turista canadiense, hirió a otras 13 personas. El autor del fatal tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años. Según las indagaciones, era residente en Ciudad de México, un fanático de Adolf Hitler, y que en el momento del ataque vestía una camiseta con la frase Disconnect and Self-Destruct, vinculada a comunidades online que glorifican masacres. El hombre logró subir a la pirámide de la Luna con una pistola oculta en su ropa y desde un punto elevado comenzó a disparar contra los turistas, mientras que decenas de personas desesperadas buscaban resguardarse. Cumplo mi palabra. Un
Un visitante grabó con el celular las amenazas del atacante, que con insultos les gritaba: si vinieron de Europa no van a regresar. Este es un lugar para hacer sacrificios, no para que se hagan fotitos. El ataque dejó una turista canadiense fallecida y 13 personas heridas, entre ellos estadounidenses, colombianos, brasileños y rusos, de entre 6 y 61 años. De acuerdo con la policía, el atacante se suicidó tras perpetrar el ataque. Hay una investigación en curso y el complejo permanece cerrado. Luego de la pausa, a menos del torneo después de la final, tiene miles de entradas sin vender. Ya le contamos a qué se debe esto. ¿Imaginan almorzar dentro de la tierra y rodeados de naturaleza? Pues bien, en las faldas del volcán Ilaló en Tumbaco hay unas cuevas que se han convertido en una experiencia turística diferente y llena de historia. Lo que empezó como una pequeña cueva para resguardar un cerdo, con el paso de los años se transformó en un espacio más amplio, excavado completamente a mano y adaptado para recibir visitantes que buscan algo distinto. Hemos realizado un turismo natural, cultural, un turismo negro, contando leyendas. Por dentro el espacio sorprende. Túneles amplios, una mesa lista para recibir grupos bajo reserva, la cocina instalada dentro de la tierra, vasijas tradicionales y hasta un horno de leña donde se preparan los alimentos. Nosotros nos hemos enfocado más como proyectos en la conservación de la flora y fauna del volcán Ilaló, que se ha estado perdiendo por generaciones. Es uno de nuestros máximos objetivos. Además, ofrecerle al turista también que él, al momento que nos visite, pueda conocer las plantas medicinales, recorrer los jardines. El recorrido no es solo visual, también conecta con la naturaleza y la tradición. Aquí se promueve la conservación del entorno del Ilaló. Cuando cocinamos utilizamos técnicas ancestrales, que es el horno y la cocina leña, que queremos ofrecerle al turista un sabor diferente. Se siente cuando se cocina en horno y en la leña y en el horno. Hasta el pan mismo nosotros lo realizamos igual. Un rincón poco conocido, construido en Cangagua, una piedra volcánica extremadamente dura, que ya ha sorprendido a visitantes nacionales y extranjeros. Hoy se posiciona como una opción distinta para desconectarse de la ciudad, respirar aire puro y vivir una experiencia única. Las relaciones de pareja y sus desacuerdos se exponen en la nueva obra teatral Hablando de Amor, que se presenta en el Estudio Pulsón de Guayaquil hasta el 25 de abril. Situada en los años 70, sus protagonistas transforman una cena entre amigos en un momento de revelaciones. Diana León nos cuenta más. My funny Valentine. El lenguaje de las parejas, sus muestras de afecto y también sus conflictos crean la atmósfera ideal para la obra Hablando de Amor, que se presenta este mes en el Estudio Paulsen del barrio Las Peñas de Guayaquil. La sala teatral recibe además al público con canciones escogidas por los productores de la obra para situar a los asistentes en la época en que se desarrolla la historia, los años 70. El universo literario del escritor norteamericano Raymond Carver sirve de inspiración para esta historia. Fue la forma en la que Raymond Carver retrata los conflictos, a pesar de que el texto no es un texto teatral, no es un guión, el libro original de Carver, pero los personajes son muy ricos como para trabajarlos en el teatro. En la trama, dos matrimonios de amigos se juntarán en una velada de 75 minutos, con giros dramáticos que expondrán verdades incómodas sobre la vida en pareja. Creo que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de relación tóxica, que hemos cometido errores también. Llamó mucho la atención el cómo se podría experimentar todo esto que mucha gente no ve en la superficie y que mucha gente no lo habla. Van a salir con muchas preguntas, cuestionándose un montón de cosas. No tienes idea de lo que se siente ser lo único que mantiene igual. No tengo idea, gracias a Dios, pero no sé. Terrible. La obra Hablando de Amor se presenta todos los viernes y sábados a las 8 de la noche hasta el 25 de abril.
En Guayaquil, la presencia de roedores alcanza niveles alarmantes. Según el municipio, en la ciudad podría haber hasta 50 millones de ratas. La bahía figura entre los puntos más críticos. Fernando Terranova con el informe, aunque advertimos que las imágenes pueden resultar perturbadoras. De día, miles de personas compran y venden. De noche, algo más se mueve entre los puestos. Las ratas se pasean por la bahía de Guayaquil, aprovechando el silencio y la oscuridad. Hay harta rata aquí. Rata animal. Más o menos grande. La presencia de ratas en la bahía es alimentada por tachos repletos, recipientes por todos lados, incluso con residuos de comida, vasos, botellas, todo tipo de desechos, generando el entorno perfecto para su proliferación. Por los desperdicios que todo el mundo bota y porque hace mucho tiempo no hay limpieza, mire, todo esto está tapado, lleno de basura. Es que hablamos del corazón comercial de la ciudad, un área de 16 hectáreas donde operan más de 4.000 comerciantes. El municipio ha identificado hasta 500 madrigueras de roedores solo en esa zona. El doctor Juan Carlos González, director municipal de salud, identifica varios puntos críticos en la ciudad con alta presencia de roedores. Los roedores siempre se van a ir donde hay más alimentación. ¿Dónde hay más alimentación? Donde tenemos puntos centrales de restaurantes y manejos de alimentos, mercados, ¿no? Zona céntrica, zona de la bahía. Explica que durante 2026 se han realizado más de 34.000 desratizaciones en domicilios, pero asegura que las intervenciones en espacios abiertos se han ralentizado por las lluvias. El veneno en contacto con el agua se deshace, entonces cuando hay invierno baja, solo se hace desratizaciones intradomiciliarias y no extradomiciliarias. Las autoridades hacen un llamado a la conciencia ciudadana. Uno puede hacer la desratización, incluso fumigaciones, pero si la gente no colabora dejando los desperdicios a la intemperie, tenemos estos problemas. La estimación municipal es contundente. Puede haber hasta 30 ratas por cada habitante en Guayaquil. Eso podría significar más de 50 millones de roedores coexistiendo con la población. En medio de la ola de calor que soporta la costa ecuatoriana, en el espacio se produce otro fenómeno que puede aumentar la radiación ultravioleta. Se trata de una tormenta solar que, según expertos, ocurre cada 11 años. Informa Diego Cuenca. En medio de las altas temperaturas, el presidente de la República habló de un fenómeno que está afectando a Ecuador. Este lunes en sus redes sociales aseguró que hay una tormenta solar. ¿Pero qué es y cuál es el impacto? Según el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional, la tormenta solar ocurre en el espacio y produce efectos en la Tierra que duran segundos o minutos. Cada 11 años el Sol llega a un pico de actividad. Justo ahora estamos en un pico de actividad. El Sol emite una mayor cantidad de radiación, pero no solamente radiación, sino también material solar sale expulsado hacia el sistema solar. Por ende, hay un porcentaje de este material que puede llegar a la Tierra. La tormenta solar podría afectar a algunos sistemas satelitales y eléctricos, lo que derivaría en fallas en las comunicaciones. Pero esto depende de la magnitud del fenómeno, y eso es algo que aún no se puede conocer con exactitud. Sin embargo, la ola de calor no tiene relación con esa tormenta que ocurre en el espacio, porque las altas temperaturas se originan por los cambios climáticos en la superficie, principalmente en el océano. Tenemos un mar bastante cálido frente al Ecuador, cerca de las Islas Galápagos, así que la sensación térmica continuará siendo alta. Para esta semana, el INAMI asegura que las temperaturas alcanzarán los 33 grados centígrados, principalmente en las provincias de la costa. Y en el matinal En Contacto se vivió un momento lleno de emoción y nostalgia con el homenaje a la actriz ecuatoriana Marcela Ruete, La Cococha. Su carisma, su talento, hoy vuelven a brillar con su regreso a la pantalla de Ecuavisa en El Cholito Forever. La verdad que las espinas a mí no me gustan, o sea, las de las sardinas, pero la verdad que las sardinas tampoco me gustan mucho. Marcela Ruete ha hecho reír a todo el Ecuador con sus personajes que ya forman parte del corazón de los ecuatorianos. Desde Lulú en Tres Familias hasta La Cococha,
la niñada más querida del país. Ha dejado una huella imborrable con cada interpretación. Usted pertenece a la clase económica, no a la primera clase. No diga eso, mentira, yo soy diamante, tengo millas, tengo de todo. Su carisma, estilo, trabajo y constancia le han permitido evolucionar y dar vida a personajes inolvidables a lo largo de más de 20 años de trayectoria, consolidándose como una figura querida y representativa de la televisión nacional. Ya te vida que yo me merezco, la vida que me merezco, o sea, ya te quiero. Johnny Watt, ya eres mío. ¡Mua, mua! Lo encontré, no tengo que buscar más, lo encontré. Marcela Ruete llegó a iluminar el set del matinal de En Contacto de Ecuavisa para su especial denominado Su historia en la pantalla, en el que hizo un recorrido por sus interpretaciones, un especial en el que participaron sus padres, hermanos y amigos. Qué gusto haber compartido contigo una vez más este proyecto de Cholito Forever. Y yo sé que tú estás en este mood de mamá, de familia, que es tan hermoso. Y de verdad, valoro mucho el que hayas sacrificado ese tiempo con tu familia para estar acá en esta familia. Durante la entrevista compartió recuerdos de su viaje a Buenos Aires, donde estudió actuación. Total, la vida es una, no quiero el día de mañana decir qué hubiera pasado si me hubiera ido. Yo me voy. Y agarré mis 4 cosas y me fui. Ahora me imagino que en el colegio la molestaban, ¿no? Se transmitieron los momentos icónicos de La Cococha y Lulú, como la recordada escena de la votación. ¿Cómo está? Vengo por el papelito ese de votación. Ah, sí, permítame su cédula. El episodio de la tarjeta de crédito y la primera vez que probó el cocolón. No seas defeciosa. Aquí vas a comer cocolón porque vas a comer. Prueba el cocolón, pruebe. Metan mano, sin miedo, nadie los está viendo, nadie los sapea. Todas las noches la puedes seguir viendo en el Cholito Forever, a las 21 horas por la pantalla de Ecuavisa. Un sacerdote portugués, conocido también por sus eventos como DJ, dio una presentación en Buenos Aires en medio de actos recordatorios a un año de la muerte del Papa Francisco. Durante el show hubo imágenes y mensajes con la voz del pontífice. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Y escuchen, así suena el mensaje del Papa Francisco en manos del sacerdote y DJ, Padre Guilherme, que quiso homenajearlo aquí en Buenos Aires con este show que mezcla música electrónica con la fe y el sentido de comunión, el encuentro entre fieles y no fieles que quisieron decir presente. Amamos a Francisco. ¿Qué mensaje del Papa Francisco no puede faltar en la música que suene hoy en Plaza de Mayo? Hagan lío. Quiere decir, no nos quedemos en casa, seamos iglesia en salida. Evangelicemos, misionemos. Gracias, Papa Francisco. Intercede por nosotros. Hace un año, el mundo conocía la noticia de la muerte del Papa Francisco. Su legado sigue encontrando nuevas formas de expresarse, no solo en palabras, sino en música. Y hace más de un año, el padre Guilherme estaba en el Vaticano con su familia y el Papa Francisco, celebrando sus 25 años de sacerdocio. Last year, I was with all my family, my mother, my father, my sister, my nephews. We were together with Pope Francis. So I was like celebrating the 25th birthday of priesthood in Vatican, and with all my family. I, even without imagine that something like that could happen, that I will be here to bring some of the messages of the Pope Francis to the dance floor. En 2023, el padre Guilherme dio su show en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, antes de la misa del Papa Francisco, ante 1,5 millones de personas. Sean protagonistas. Este sábado, el Papa estuvo presente, pero de otra manera, entre luces, videos y emoción. Así, su memoria se transformó en experiencia compartida en la pista de baile. En un año marcado por su ausencia, en este homenaje, la música fue comunión. Cecilia Domínguez, CNN, Buenos Aires. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que los detalles de vías afectadas por deslizamientos en todo el país puede verlos también en ecuavisa.com. Y que las noticias se actualizan a toda hora también en Ecuavisa Play y en nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de Televistazo. Que tengan todos una buena tarde.